necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.
Dios les bendiga, amados hermanos, en este día. Le doy muchas gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes una palabra. Sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Reflexionamos bastante en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y la obra sigue adelante. Y antes de empezar a dar la palabra, yo quiero mandar un saludo muy especial a la familia Reyes, a nuestra pastora, a cada uno de sus hijos, a nuestra hermana Cristi, sus hijos, Elvis, a Isaí, Graciela, Daniel, Yasmín y los nietos. Sé que estamos viviendo tiempos muy complicados, pero decirle a mis hermanos que estamos orando y que estamos en el Espíritu con ella y que estamos a la orden cualquier cosa. Y espero, hermanos, que cada uno de nosotros también estemos al pendiente de nuestros pastores, de nuestra pastora y de esta familia. También quisiera mandar un saludo y unas condolencias para la familia González, que sabemos que también tuvieron una situación. Dios está llamando a su pueblo. La Biblia dice que la mies está madura y la cosecha ya está lista. Creo que en estos tiempos Dios está limpiando, Dios está cosechando, y de una u otra manera el Señor está haciendo su perfecta voluntad con su pueblo. Quiero compartir con ustedes una palabra, un pensamiento que se encuentra ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 6. El tema que yo quiero tomar en este momento son los mensajes de Cristo a la iglesia o a las iglesias. Estamos hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis y me quiero enfocar solamente en la primera, que está ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1 al 6. El tema general es los mensajes de Cristo a las iglesias. Jesús exhorta y alienta a sus iglesias. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vemos aquí los mensajes que Dios le da a estas iglesias, a las iglesias de Sardis, a las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Son iglesias que el Señor está dándoles un mensaje, aunque el mensaje es el mismo para todas. Sin embargo, el Señor trata en cada una de ellas de dar un punto especial, ya sea positiva o negativa, de lo que está, del estado espiritual de la iglesia. Y tomé este punto por los tiempos en los cuales hoy nosotros estamos viviendo. Sabemos que estamos viviendo tiempos bien difíciles,
en nuestras familias. Y yo quisiera, amados hermanos que me escuchan en este tiempo, que cada uno de nosotros reflexionemos nuestra situación y que realmente estemos apercibidos. Hay un canto que se llama, que dice: Maranata, Maranata, Cristo viene. ¿Eso qué significa? Que la situación en estos tiempos que estamos viviendo nos está dando señales de que preparémonos, consagremos nuestra vida, vivamos una vida de santidad, vivamos una vida de pureza delante de nuestro Dios. Porque cuando estaba yo tomando esta lectura, tomé como texto bíblico Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El que dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando estaba viendo esta palabra, me hizo esta pregunta: ¿cómo? ¿Dios tiene 7 espíritus? ¿Dios tiene, por eso Dios nos conoce? Y me llevó el Espíritu a una porción de la palabra que se encuentra en el capítulo 5 versículo 6, que dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Dice: los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí me di cuenta de cómo el poder de Dios, Dios está en su trono. Jesús, este personaje que el apóstol Juan menciona aquí en el libro de Apocalipsis, vemos al Cristo que fue crucificado, al Cristo que fue quizás lastimado cuando estuvo aquí en la tierra, pero ahora, en este momento, el Señor, Él se encuentra en su trono y está rodeado de seres poderosos. Vemos aquí los 4 seres vivientes que están delante de Él y que están delante de Él adorando, exaltando, bendiciendo su nombre. Y dice: en medio de ellos estaban los 24 ancianos y que se postraban delante de Él. Y dice que habían 7 espíritus que son los espíritus de Dios enviados, que están viendo lo que está pasando en la tierra. Y eso es algo tan poderoso, porque el Señor está en su trono. Hay seres adorándoles, hay seres que están ahí postrados. No puedo decir día y noche, porque para Dios no existe el día, no existe el tiempo, sino que están por la eternidad. Desde el momento que Cristo fue ascendido, tomó su lugar, tomó su deidad, tomó su poder, se sentó en su silla, y todos los seres vivientes, ángeles y todo lo que está allá celestial están adorando a Dios por la eternidad. El Señor Jesucristo espera que un día nosotros estemos allá para adorar y exaltar su nombre. El único ser que falta, el único ser que Dios quiere que esté ahí es el hombre, es la humanidad, es todo aquel que en Él crea, es todo aquel que lo acepta a Él como su Salvador, como su único y suficiente Salvador. Y cuando Él quiere, Él nos llama a su presencia, porque estamos listos, porque es el momento de hacerlo, porque un día, no muy lejanos, vamos a estar juntamente con Él. Y por eso esos espíritus están sobre la tierra. Esos espíritus es el Espíritu Santo, que ahorita vamos a ir desglosando cómo esos espíritus de Dios dice que están sobre la tierra, mirando las acciones, las actitudes, mirando cómo la humanidad se desenvuelve, cómo se desempeña en su vida. Y sabemos hoy que
el mundo se está autodestruyendo. Acabamos de ver unas noticias donde allá en el oriente una explosión, donde hubo una catástrofe poderosa. Pero ¿quién lo provoca? El hombre. Porque el hombre sigue pensando en sus propios pensamientos, en sus propios caminos. Y el hombre tiene que aprender y a preguntarle a Dios cuál es la perfecta voluntad de Él para que el hombre pueda ser feliz aquí en la tierra. Pero el hombre se ha venido corrompiendo, la humanidad se ha venido autodestruyendo, está en sus propios caminos, en sus propios deseos. El mundo hoy en día no está bien. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? La iglesia local, ¿cómo estamos delante de nuestro Dios? Pues sabemos que aquí la Escritura dice que sus ojos, sus espíritus santo está mirando nuestras acciones. Entonces, el versículo que vamos a estar meditando en el transcurso de este mensaje es en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas se está refiriendo a los líderes de cada una de esas iglesias. Dice esto: yo conozco tus obras. El que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que ve nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro interior. Nosotros, especialmente mi persona, pasé una experiencia muy terrible por cuestiones de salud. Y llegó el momento en que yo tuve que dejarme caer en los brazos, en postrado en tierra, y decirle a Dios: Dios, yo ya no puedo hacer nada, estoy completamente, no puedo tomar una decisión, necesito que tú me ayudes, necesito que tú me alientes. ¿Qué puedo hacer? Pero ahí era un quebrantamiento, ahí era un llorar, ahí era, hermanos, una impotencia de lo que Dios, hermanos, puede hacer cuando a veces nosotros clamamos a Dios cuando hay necesidad. Cuando las cosas están bien, ni siquiera nos acordamos que está Dios. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Que yo todos los días, que 24 horas, que en el transcurso de todo el día, yo tengo que estar apercibido, tengo que estar viviendo en santidad, en pureza, porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y esto qué demanda? Que demanda que esté haciendo lo que esté haciendo, esté pensando lo que esté pensando. Sin embargo, no debo de bajar la guardia y debo de estar apercibido de que Cristo puede venir en un momento por su iglesia, porque Cristo nos está alertando en estos tiempos que todo lo que está pasando en el mundo, porque no simplemente es en la ciudad, no simplemente es en la iglesia local, es en el mundo, nos está alertando de que Cristo viene pronto. Maranata, Maranata, Cristo viene. Y en un momento Él viene por su pueblo. Y los que estemos preparados, los que estemos apercibidos, y eso es un testimonio que el Espíritu Santo, si nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, es el único que nos va a decir cuándo es el momento que Cristo viene. Por eso es importante tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo y nosotros en comunión con Él sabemos los tiempos que estamos viviendo, y por eso tenemos que santificarnos, por eso tenemos que buscar a Dios, tenemos que leer su palabra, tenemos que estar orando los unos por los otros. Y parece ser que cada vez cuando más lo hacemos, parece ser que las cosas se vienen más negras, las cosas vienen más difíciles. Sí, porque el Señor está trabajando sobre nosotros, y es una manera, si el hombre entiende de una manera que tiene que pasar por el crisol, tiene que pasar por el fuego, tiene que pasar por la lucha, si es necesario por ahí, y a fin de que nuestras vidas se salven. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a clamar y le vamos a llorar a nuestro Dios. Dios lo va a hacer porque nos ama. Dice la palabra que Dios al que ama lo disciplina, y la disciplina es algo no de buen gusto. Entonces, vamos a ver la parte del subtema del tema general. Es vigilar espiritualmente.
Y el mensaje está enfocado en la iglesia de Sardis. Sardis, según la historia, fue un puesto militar estratégico y un centro de transporte. La ciudad fue construida en la escarpada cima de una montaña. Más tarde se construyó una acrópolis que sirvió de refugio en tiempos de asedio. Era impenetrable el único acceso que tenían los invasores para escalar las paredes del acantilado. Y también tenían depósitos de oro, lo que traía gran riqueza a la ciudad. Si nos vamos con este pensamiento de lo que acabo yo de decir, una ciudad impenetrable, una ciudad en un lugar estratégico. Los invasores, si querían, tenían que escalarla para poderla conquistar. Pero obviamente que eso era imposible porque siempre eran derribados cuando querían. Y la otra era que tenían riquezas. Hablando de situaciones económicas, estaban bien. ¿Cuál es la preocupación de la iglesia? ¿Cuál es la preocupación de un pueblo así? Dice, pues estamos bien. Hasta podemos decir, estamos tan bien porque Dios nos ha bendecido y estamos bien. Ese es el pensamiento natural que viene humanamente a nuestro corazón. Estamos en el confort, estamos en un lugar estratégico, estamos bendecidos, hay oro, hay plata, todo está bien. ¿Dónde está la adoración de Dios ahí? No hay adoración. Ni siquiera hay una mirada hacia el cielo para darle gracias a Dios por ello. ¿Cuál es el pensamiento de Dios respecto a este pueblo o a esta iglesia en especial? Porque quizás vamos a decir, está así la ciudad, y a veces la iglesia también se va en ese pensamiento, en esa actitud, y trabaja de esa misma manera. Y nosotros tenemos que pensar diferente como iglesia. Tenemos que pensar como Dios piensa, cuál es la perfecta voluntad de Dios y para qué Dios nos ha llamado. No importa que las cosas estén bien. ¿Y cuál es el mensaje o la intervención que hace Jesús para la iglesia? Porque Jesús tiene que intervenir. ¿Y por qué tiene que intervenir? Porque nos ama. Porque aparentemente las cosas están bien, pero no están bien. Hoy en día nosotros, la iglesia de Cristo en el mundo, a veces pensamos que las cosas están bien, que Cristo viene y que estamos esperando, pero realmente lo estamos esperando, realmente estamos actuando, realmente estamos haciendo algo nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, para pensar que estamos bien. Dice, él se identificó como el que tiene los 7 espíritus de Dios, que esto es igual el Espíritu Santo que reside en las iglesias y que produce el renacimiento espiritual. Esa es la función del Espíritu Santo en nosotros, en el pueblo de Dios, en la iglesia, que produce el renacimiento espiritual. Solamente el Espíritu Santo, cuando nosotros venimos a Cristo, no crean que nosotros venimos a Cristo. Cristo se fijó en nosotros. Cristo nos sacó del lodo cenagoso. Cristo nos sacó del pecado, de la inmundicia de este mundo. Cristo nos rescató de este mundo. ¿Por qué? Porque a Él le plació, y gracias a Dios, a nosotros Él nos ha llamado y nos ha llenado de su Espíritu. Pero el Señor espera algo natural que ofrecer de nosotros hacia Él. No, porque el Señor no quiere forzarnos, el Señor no quiere que hagamos todas las cosas como tipo robots, sino el Señor quiere que nosotros entendamos su propósito que tiene para Él. Y en el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras. Amado hermano, dice aquí: yo conozco tus obras. ¿Qué significa? Que estamos desnudos.
estamos en el día, en la noche, en la tarde, en cualquier momento, el Señor siempre está mirando nuestras vidas, está mirando nuestro corazón. Y dice que tienes nombre que vives, pero dice, y estás muerto. Cuando yo escuchaba estas palabras y nosotros estamos en la angustia, estamos ahí en la enfermedad, y yo decía, Dios, te pido perdón porque no sé cuántos años he estado predicando el Evangelio, no sé cuántos años yo estoy en el Evangelio, no sé cuántos yo participo en el Evangelio, pero hoy me estoy dando cuenta, Dios, que cuando las cosas están mal, tú nos llamas a lo más profundo de nuestro corazón y empiezas a hacernos ver lo que hay en nuestro corazón. Y lo único que yo le decía a Dios, perdóname. Y lloraba como un niño y derramaba mis lágrimas como nunca en la vida, porque me sentía impotente ver al ser querido, a la familia, a la esposa, al hijo ahí enfermo, no poder hacer nada, al amigo, no poder hacer nada, estar en cuarentenado ahí, sin poder hacer nada. Y lo único que yo clamaba en mi corazón y le decía, Dios, extiende tu misericordia, porque tus misericordias son más grandes que las que yo conozco, y sé que tú eres infinito. Y Señor, y te pido perdón, ayúdame, Señor, a ver mi pecado que está delante de ti, y perdóname, por favor. Y era una manera que me expresaba yo delante de Dios por las circunstancias que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa cuando todo está bien? A veces decimos que estamos bien, pero hoy en día yo escuchaba una atalaya entre semana que exhortaba a las hermanas y decía, levántense guerreras, levántense hermanas, sigamos clamando a nuestro Dios, porque estamos metidos entre la televisión, si estamos metidos entre los sistemas, las redes sociales, perdiendo el tiempo en cosas que nos tienen, pues estamos bien, no pasa nada, aquí no hay nada. Y la Biblia dice aquí, que estamos muertos. Y eso es una alerta, porque si entendemos la Escritura es para que reaccionemos y pidámosle a Dios, Señor, ayúdame, perdóname y ayúdame a ver lo que está sucediendo en mi corazón. En Apocalipsis 1:4 dice, Juan Apocalipsis 1:4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, dice, el que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Qué significa? Que Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue pidiéndonos. Él es santo, nos pide santidad. Él es puro, nos pide pureza. Él nos dice que tengamos vestiduras blancas, porque Él es blanco, Él es vestiduras blancas. Tenemos que vivir. Él es el mismo de ayer. Y dice la palabra allá en el 5, dice, y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Allá en San Juan, capítulo 3, versículos 5 y 8 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo más importante de esta escritura, cuando yo la estaba analizando, es que se lo estaba diciendo a un maestro de Israel. Porque Dios quería tocar un punto de este líder, de este personaje. Este personaje conocía la ley, guardaba la ley, pero había algo que no entendía, porque a veces creemos que todo es
exterior, literal, y hay cosas que son del corazón. Y Jesús aprovechó este tiempo que tuvo el contacto con este personaje y le hace ver lo que tiene que hacer en el espíritu, lo que tiene que hacer en su interior. Dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que lavarnos, tenemos que purificar, tenemos que ver aquí nuestro corazón, tenemos que ver nuestro interior. Porque si hay raíz de amargura, si hay pecado, si hay altanería, si hay soberbias, si hay esos espíritus ahí, mi hermano, si no nos damos cuenta, esos espíritus no nos van a dejar ver la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios es importante en nuestra vida, en el cristiano. Pero otra vez vamos al punto, ¿no? No porque no haya culto en el templo, vamos a dejar de adorar a Dios. Al contrario, hermanos, aprendamos a adorar a Dios. En esta semana, ¿qué he aprendido yo? Que he aprendido a orar con mis hijos. He aprendido a estar horas y horas arrodillado en la presencia de Dios, y he observado la experiencia espiritual de mis hijos, las decisiones que están tomando poco a poco. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera venido esta crisis? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera venido esta situación que está pasando hoy en estos tiempos que estamos viviendo? Pues dijéramos, estamos bien. Como Sardis está diciendo que está bien. Y el Señor le dice a este personaje: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. El mundo no te va a entender, quizás tu propia familia no te va a entender, pero las experiencias que estamos aprendiendo en la presencia de Dios, cuando estamos ahí humillados, cuando estamos en su palabra metidos, y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, esto nos va a ayudar a crecer, a ser mejores. Y es estar bien entre uno mismo con Dios. Porque así lo dijo Jesús. Dice: nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y si Él nos dice que Él tiene, ahorita lo veíamos en Apocalipsis, lo que está pasando allá en su trono, allá en su gloria, donde están los 4 seres. En otras ocasiones he enseñado que esos seres son unos serafines que están hechos para adorar a Dios. Y están tan hechos, y dice que es algo a veces increíble la manera en que Dios creó estos seres, porque dice que todo su cuerpo está lleno de ojos de estos seres. Y tienen 6 alas, son unos serafines, tienen 6 alas. Dice que con 2 están volando, con 2 cubren sus pies y con 2 se cubren ellos mismos. O sea, están llenos de ojos y no pueden ver al que está sentado en el trono. No lo pueden ver y solamente están ahí postrados diciendo: santo, 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 santo por la eternidad. Pero no pueden verle. Y sabe, hermanos, algo maravilloso que Cristo va a hacer con nosotros es que un día, dice, vamos a estar delante de Él, porque Él lo dice que donde Él está, nosotros también vamos a estar. Y este personaje quedó pensando, con estas palabras que Jesús le dijo, y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Y entonces es donde nuevamente entra Jesús. ¿Cómo tú, siendo maestro de Israel, dices: ¿cómo es esto? Si te he dicho las cosas terrenales, ¿cómo yo te voy a enseñar ahora quieres que yo te enseñe las cosas celestiales? Qué lección, hermanos, que aparentemente hombres poderosos, hombres doctores de la ley, maestros de liderazgos que traen un pueblo detrás enseñando,
hay unas cosas importantes que él no entiende que en su corazón cuando el Señor habla de las cosas espirituales, que son las que nosotros debemos de poner mucha atención en nuestra vida hoy en estos tiempos. Tenemos que dejar el mundo, hermanos, porque dice la palabra de Dios que el que ama al mundo se constituye enemigos de Dios. Porque tenemos que tomar una decisión. Y al final de este episodio que el Señor entabla con este hombre, con este doctor de la ley, dice, y le dice Jesús, dice, y como Moisés levantó de la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No lo entendía, ni sabía de qué le estaba hablando, pero sabía que más adelante lo iba a entender porque sus propios ojos lo iban a ver. ¿Y cuál era la intención de Jesús de venir a este mundo y hacer todas esas cosas? En el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea. Tenemos que aferrarnos, tenemos que asegurarnos, amados hermanos, estar seguro aquí, no aquí en la mente, no aquí en los labios, sino aquí en lo más profundo de nuestro corazón, y asegurarnos que realmente estamos creyendo en Cristo Jesús, que estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio, que estamos dispuestos a invertir en el Evangelio, a dar tiempo en el Evangelio, que estamos a la orden. Hoy en estos tiempos, amados hermanos, la iglesia necesita que el pueblo de Dios esté a la orden del liderazgo de la iglesia. Y lo tiene que hacer con gozo, lo tiene que hacer con alegría, lo tiene que hacer con sinceridad, no a la fuerza. Y la iglesia, el pueblo de Dios lo tiene que aprender. Dice, y las 7 estrellas son los ministros de las iglesias. Él conocía su decadencia espiritual, en especial de Sardis, que le decía, yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Qué tremendo. Él les ordenó que despertaran y se dieran cuenta de su situación. De lo contrario, el día del juicio vendrá sobre ellos sin que se dieran cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, a un pueblo que no le interesa, a un pueblo que no reacciona, a un pueblo que, hermanos, no se humilla delante de Él, Dios se tiene que santificar, Dios se tiene que separar. Aunque Él esté ahí, pero esa persona queda descubierto. Me recuerda aquel personaje de Job, ¿no? Cuando Satanás vino a quererle delante de Dios por su vida, y el Señor le dijo, ¿no has visto a mi siervo, hombre perfecto, hombre santo, un hombre que me busca? ¿Qué veía Satanás? Satanás no le importaba lo que hacía Jacob, no le importaba. Satanás lo único que veía es que Job tiene un cerco, Job no se puede tocar, Job está protegido. Y Satanás sabía eso y le dijo al Señor, quítaselo. Y esto es lo que está diciendo aquí la Escritura, que tenemos que despertar, tenemos que darnos cuenta de nuestra situación. De lo contrario, el día del juicio vendrá. Es más, y ni siquiera se va a dar cuenta. Dice en el versículo 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tus acciones, tu forma de ser, tu manera de ser no son correctas. Quizás en la familia nos comportamos de una manera, con los amigos nos comportamos de otra manera, en la sociedad nos comportamos de otra manera, en el trabajo nos comportamos no somos sinceros, no somos transparentes, no somos confiables y nos estamos autoengañando. ¿Y quién es el que está viendo todas estas cosas? Dios los está viendo.
Dios está mirando nuestras acciones, nuestras actitudes. Y la Biblia aquí, el pasaje bíblico dice: sé vigilante. Tenemos que mirarnos. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Tenemos que, hermanos, aunque tengamos muchos años en el Evangelio, yo esta semana, yo nací en el Evangelio, pero sin embargo yo le decía a Dios: perdóname, porque sé que hay algo que está en mi corazón que yo no lo alcanzo a ver, y que tú quieres que yo te pida perdón. Y aunque no lo conozca qué es, porque nuestro corazón es malo, no es perfecto, yo te pido que me des esa santidad que la Escritura dice, para poder yo un día estar delante de ti. Y te pido perdón. ¿Por qué? ¿De qué tengo que arrepentirme? De lo que no conozco, de lo que está ahí, que solamente el Espíritu Santo, que solamente Dios ve, y tengo que darme cuenta. Y lo único que tengo que hacer es pedirle a Dios perdón, y lo único que tengo que decirle a Dios es: me arrepiento, Dios, de mi pecado. Y Dios va a mandar su Espíritu Santo, Dios va a mandar su palabra, Dios va a mandar la paz a nuestro corazón. Y hermanos, y es atesorar todas esas bendiciones que Dios está derramando sobre, atesorarlas y vivir en ese vínculo, en esa protección. Y que cuando el momento, y que no se aparten en nosotros, y en cualquier momento cuando Cristo venga, el Espíritu Santo dice: listo, prepárate, porque esta noche vengo por ti, este día vengo por ti. Ya sea que vivamos o que muramos, dice el apóstol Pablo, somos del Señor. Y si somos muertos, la Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si estamos vivos, dice la Escritura que seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos. Pero tenemos que estar listos, amados hermanos. Tenemos que estar preparados. Las señales, las cosas que están sucediendo en nuestro planeta, en el mundo, son señales de que tenemos que apercibir: Maranata, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Él les ordenó que despertaran y se dieran cuenta de la situación. De lo contrario, dice, el juicio vendría sobre ellos sin que nadie se diera cuenta. Versículo 2 dice: Dice 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Allá en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando yo veía todo lo que nos pasaba en estos tiempos, en estas últimas semanas, venían muchos mensajes, muchas palabras que hemos leído a través del tiempo en las Escrituras. Y venía este mensaje, este pensamiento del grano del trigo. Si el trigo no muere, dice, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y a veces esos versículos, nuestro pensamiento natural pues nos lleva a la semillita que se tiene que ir allá a la tierra, la ponemos en la tierra y vemos cómo con el tiempo se rompe y con la humedad y empieza a producir un árbol hasta que al tiempo y empieza a tener fruto. Pero todo empezó de una semilla. Pero también está hablando de personas, está hablando de nosotros, de que tenemos que morir para este mundo, para que Dios, hermanos, empiece a hacer nuestras vidas. Porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, amados hermanos, de que nosotros no seamos quitados de Jesús. Sino al contrario, que Jesús nos limpie, que el Señor nos santifique, que el Señor nos llene de su Espíritu y que, hermanos, que nos haga ver nuestro interior, nuestro corazón, lo más profundo que hay acá adentro, hermanos, porque eso es lo que nos puede, hermanos, hacer que el Señor tome la decisión de que seamos cortados. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado o he hablado, permaneced en mí. ¿Dónde tenemos que estar?
En Cristo Jesús. ¿Dónde tenemos que permanecer? En Cristo Jesús. ¿Dónde debe estar nuestra mente? En Cristo Jesús. ¿Dónde debe estar nuestra preocupación? En Cristo Jesús. ¿Dónde debe estar todo debe estar girado en Cristo Jesús? Porque Jesús ya pagó el precio, ya Jesús hizo la obra, ya Jesús pagó todo lo que se tenía que haber pagado. Nosotros dice, permaneced, permaneced, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, no es que yo estoy agarrado en Cristo y es suficiente, no. También Cristo nos tiene abrazados, también Cristo nos tiene de su mano. Porque aquí lo dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. A veces decimos, es que hemos pedido al Señor muchas cosas y no hemos recibido. Pues el escritor de la palabra dice: pides y no recibes porque pides mal. Porque pensamos que Dios está y nosotros nada más venimos como Juan por su casa, presentártele al Señor, yo quiero esto, y creemos que Dios lo va a dar. No. ¿A cambio de qué? De vivir una vida de santidad, una vida que a Él le agrade, una vida donde Él se complace. Que el Señor tiene que ver en nosotros una complacencia de que estamos trabajando nuestra vida por ser mejores personas, ser mejores hijos, para adorar y exaltar su nombre. Cuando el Padre habló bien de su Hijo, cuando estaba bautizando allá en el Jordán, Jesús estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y no es porque Él necesitara un bautismo, y no es porque Él necesitara pedir perdón de los pecados o arrepentirse de algún pecado, simplemente por amor a nosotros. Y esa era la perfecta voluntad de Dios. Y Él decía: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y esas son las palabras que el Señor necesita decir de nosotros. Y nosotros tenemos que asegurarnos que esas palabras, escucharlas. Jesús las escuchó. Y todo el mundo que estaba ahí alrededor del bautismo de Jesús escucharon la voz. Y solamente Jesús dice que Él levantó sus ojos y descendió el Espíritu Santo. La Escritura dice en forma de palomas, y vino sobre Él y se posó sobre Él. Posiblemente la multitud que estaba ahí no lo vio, pero Jesús lo vio. Esteban, cuando fue sacrificado por estar predicando el Evangelio, él dice que cuando ya estaba casi a punto de morir, dice que vio los cielos abiertos. Y él clamó la última oración y dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O no le tomes en cuenta este pecado. Eso es lo que dijo Esteban: no le tomes en cuenta este pecado. Y murió. Todos ahí felices, contentos porque habían matado a Esteban, y no vieron la gloria de Dios que solamente Esteban estaba viendo. Pero esas son de las cosas que nos tenemos que asegurar, amados hermanos, nosotros, la iglesia, nosotros los hijos de Dios, de que en cualquier circunstancia que estemos, tenemos que ver la gloria de Dios. Sea buena o sea mala lo que venga, nosotros tenemos que ver la gloria de Dios y levantar nuestras manos y decirle: gracias, Dios, porque veo tu gloria, veo tu poder en nuestras vidas. Aunque la familia, aunque los amigos, aunque lo que está todo a nuestro alrededor no lo vea, asegúrate que tú lo estás viendo. Gloria al Señor. Siento muy fuerte la presencia de Dios, porque creo, hermanos, que cuando damos esta palabra es el momento, porque el Señor nos ha llevado a un quebrantamiento y como que somos, hermanos, entendemos muchas cosas de lo que Dios quiere para nosotros. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Frutos del Espíritu. Amor, gozo, hermano. Pero ¿cómo quieres que me goce
Si estamos pasando por una situación, hay una crisis tan terrible, gózate, porque la mirada hay que ponerla en Cristo Jesús. Como dice aquí, dice en esta vid verdadera, permanecer ahí en la vid. Y ahí viene el gozo, aunque estemos pasando por unas pruebas terribles, ya sea de salud, ya sea financiero, ya sea de psicológico, lo que usted quiera. Pero si usted en este día, usted se busca al Señor con todo su corazón y le pide perdón y le dice: Señor, yo quiero permanecer ahí en esta vid, y no quiero que me cortes, sino quiero que me podes. La poda es algo doloroso, pero después viene el refrigerio, después viene el fruto que va a dar por la poda. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, lo vamos a ver la gloria de Dios. O sea, si permanecemos ahí en Jesús. Y ese es el mensaje, amados hermanos. No nos llevemos la finta de porque está en casa y todo está bien y no pasa nada. Amados hermanos, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el momento que Dios nos está dando en estos tiempos para clamar y buscarle mientras pueda ser hallado, dice la palabra, porque vendrán tiempos en que le buscaréis y ya no va a escuchar el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya vino por su pueblo. Él ya vino por los que, hermanos, se consagraron, por aquellos que se purificaron, por aquellos que, hermanos, trabajaron en su espíritu, en su vida personal. Si cada ser humano, cada miembro de la iglesia empieza a trabajar en su vida natural, personal y espiritual, yo estoy seguro que el equipo de la iglesia, la iglesia universal, va a ser más poderosa, porque hay un pueblo, hermanos, que está listo para ser usado por el poder de Dios. Necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo y nuestra situación en las que estamos. Muy bien, dice el último punto, dice: Él reconoce a los cristianos fieles que viven en santidad. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, dentro de todo, hermanos, no podemos decir que todo está mal, no podemos decir que todos estamos viviendo en pecados. También Dios se fija en los que realmente están buscando y que son sinceros con Él. Y también sus ojos lo están viendo. Y gracias a esos hermanos, quizás la iglesia es fortalecida, la iglesia sigue adelante, la ira de Dios se detiene, porque hay personas, hermanos, que se están consagrando, hay personas que se levantan en la madrugada, hay personas que se pasan toda la noche, hay personas, hermanos, que dedican tiempo, hermanos, para interceder en la obra de Cristo. Y entonces Dios está viendo esas actitudes y Dios está viendo esas personas. Y que dice que no han manchado sus vestiduras. O sea, amados hermanos, tenemos que ver cómo está nuestra vestidura. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Tenemos que asegurarnos, amados hermanos, que somos ese tipo de personas. El capítulo 3, versículo 4, yo tengo que estar seguro que soy yo, que soy ese tipo de persona que el Señor está viendo y no lo otro. Y les da una promesa y les da una sensibilidad hacia el Espíritu Santo. Versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere. Muchos hermanos han vencido. Hoy todavía nosotros estamos aquí en la tierra,
Ellos ya están esperando que esta palabra se cumpla en sus vidas. Nosotros todavía estamos entre la lucha, estamos ahí en la refriega. Pero hermanos, no desistamos, no nos detengamos, sigamos trabajando en nuestra vida espiritual. Y dice: no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre, o sea, quiere decir que se puede borrar por nuestras acciones, por nuestra manera de vivir. Y ni siquiera lo vamos a decir, ni siquiera vamos a expresarle a Dios, decir: ¿sabes qué, Dios? Yo ya hasta aquí veo que no salgo adelante. No es necesario decirlo. Solamente tus acciones, tus actitudes, tu forma de ser, tu forma de alumbrar en esta tierra está decidiendo qué es lo que la decisión que Dios va a tomar con tu vida. Pero Él quiere vestirnos con vestiduras blancas, y dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, porque serán abiertos los libros de la vida, y todo aquel que se halló escrito en él estarán con Él por la eternidad. Y dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Qué maravilla sería, hermanos, cuando el Señor estemos delante de Él un día, que yo no creo que sea mucho tiempo, porque Cristo está a las puertas. Cristo ya está pronto por arrebatar. No estoy diciendo que se va a acabar el mundo y que se va a enjuiciar el mundo. No, primero es el arrebatamiento. Y es ahí donde nosotros, la iglesia, debemos estar apercibidos que el arrebatamiento está en un momento a otro. Y hermanos, y qué maravilloso sería que cuando el Señor empiece a abrir los libros, mencione tu nombre y lo va a expresar hacia el Eterno y a todos sus ángeles que están allí. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces esta es la promesa que Jesús da a esta iglesia, a este pueblo, a este tipo de persona, de la sensibilidad que puede tener el Espíritu Santo cuando nosotros, hermanos, estamos purificando nuestras vidas y estamos viviendo una vida de santidad. Seremos vestidos de vestiduras blancas. Dice que no se borrará el nombre en el libro de la vida, y dice: y se confesará nuestro nombre delante de Dios y delante de los ángeles. Amados hermanos, hay que pedir al Espíritu Santo que examine nuestro corazón. Hay que pedirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, los 7 espíritus que estaban ahí en el trono de Dios han sido enviados a la tierra. Y eso se compone el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ver a Jesús, y el que nos ayuda a ver nuestro corazón, que hay necesidad de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y si lo confesamos, dice la palabra, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y nos perdonas de toda maldad. Y todas las cosas viejas pasaron, dice, y todas ahora son hechas nuevas. Por eso es importante pedirle al Espíritu Santo que examine nuestro corazón, que nos despierte y nos dé una nueva experiencia renovada. Ese es el mensaje, amado hermano, de esta palabra que yo quiero compartir con usted. Y yo quiero invitarte en este momento a que cierres tus ojos y elevemos a Dios una oración de sinceridad, una oración de arrepentimiento, una oración de pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame, te necesito. En estas semanas pasadas yo le decía a Dios: Dios, ya no puedo más. Mis fuerzas, mi capacidad, mi poder se agotaron. Lo único es que solamente tú tienes la última palabra. Solamente tú tienes la última decisión, y solamente te pido que me des paz y que me ayudes a entenderla, que esa es tu perfecta voluntad. Y después de eso, de que expresé esas palabras, vino el Espíritu Santo, puso paz en mi corazón, pude dormir, porque la lucha estaba fuerte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es importante pedir al Espíritu Santo que examine nuestro corazón, que examine nuestro interior.
Y si, hermanos, si ahí alcanzamos a ver en el espíritu algo que dices, eso eres tú, acéptalo. Porque a veces la mente te dice, no, tú no puedes ser que tú seas eso. Sí, acéptalo y pídele a Dios perdón. Porque es algo que está ahí, que el Espíritu Santo te está diciendo ahí. Y hay que sacarlo para que nuestras vestiduras cada vez sean más limpias, limpias, limpias. Y podernos presentar delante de Dios. Amados hermanos, inclinemos nuestros rostros y démosle gracias a Dios por esta palabra. Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Dios mío. Eres maravilloso, eres eterno, eres poderoso, eres digno de alabanza, eres digno de adoración, mi Cristo. Gracias, Señor, porque a pesar del hombre, Dios mío, tú tienes una adoración por la eternidad. Están los 4 seres ahí delante de ti, están los 24 ancianos, Señor, ahí orando, clamando, están ahí adorando por la eternidad. Y Señor, y tú esperas tener a un pueblo, tú te esperas tener, Señor, a la humanidad, aquellas personas que fueron creadas a imagen tuya, Dios mío, y Señor, y completar, Señor, tu plan y propósito que tú tuviste desde el principio, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú seas, que me permitas estar en ese vínculo, me permitas estar en ese escenario, Dios mío, que tu palabra nos muestra en este momento, donde estás ahí tu trono, un cordero como que fue inmolado. Eso se llama Jesús, que fue inmolado y que ahora está sentado en su trono, está en su gloria, está en su poderío, y todos le honran, todas las criaturas le honran a adoración a Él. También permíteme, Dios, y permite a mis hermanos, permite a la iglesia de Jesucristo, que está aquí en la tierra, Dios mío, que podamos llegar ese día, ese momento, Padre, y un día estar ahí, Señor, adorándote por la eternidad, Padre. Bendice a cada miembro de la iglesia del Jordán, bendice a cada familia, Dios. Yo sé que ahorita está la enfermedad muy fuerte, Dios mío. Yo sé que, Señor, que ahorita hay situaciones, bendito Dios, de psicosis, de miedo, de temor. Señor, quita todo eso de nuestra vida, Dios mío, y lo aprovechamos para hincarnos, arrodillarnos y postrarnos delante de ti, pedirte perdón, y Señor, y estar día y noche, el tiempo que sea necesario, Dios mío, y en vez de estar ahí en la televisión, en vez de estar en otras cosas, Dios mío, que estemos ahí clamando, Señor, de que tengas misericordia de nosotros, Padre. Bendice a cada miembro, bendice a la pastora, Dios mío, bendice a su familia, Padre, bendice esta congregación, Señor. Yo sé que tú vas a hacer grandes cosas poderosísimas en nosotros, Dios mío. Tú estás preparando a tu pueblo, tú estás preparando a cada miembro, Dios mío. Que los miembros de Jesucristo estén listos, estén apercibidos y que estén abiertos su espíritu para cualquier orden, Señor, que el liderazgo de Señor lo hagamos con gozo y con alegría, y que los planes que estaba para este lugar, Señor, se sigan haciendo, Padre, porque la obra es tuya. La obra es tuya, Señor, y esa obra, Señor, somos nosotros. Y si nosotros, Padre, hemos entendido tu plan y tu propósito, lo vamos a hacer, Padre, con gozo y con alegría. En medio de la lucha, en medio de la situación, en medio de la circunstancia, Dios, vamos a recibir tu bendición y vamos a ver tu gloria. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, antes de irme, quiero solamente dar un aviso general a toda la iglesia. Por favor, comuníquese con la pastora. Sabemos que no hay culto en el templo, pero sigamos aportando nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Así como usted va a Soriana, así como usted va a la escuela a dejar a sus hijos, vaya a casa de la pastora. Ustedes conocen dónde vive, hablen por teléfono, lleve sus ofrendas, lleve sus diezmos, porque la obra de Dios sigue adelante, hermanos. Yo los invito a que sigamos fieles al Señor. Y dice la palabra del Señor que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará su bendición hasta que sobreabunde. Mi hermano, que no se nos olvide nuestro deber como iglesia. Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga. Amén.